Bueno, efectivamente, esta resolución fue emitida en el marco de una situación o un escenario que vivía el país. Este escenario tiene que ver precisamente con la pandemia del COVID-19. Y la pandemia del COVID-19 implicaba, se entiende, la toma de decisiones de naturaleza excepcional, ¿no? Excepcional. Y cuando hablamos de un criterio excepcional, estamos refiriéndonos a la necesidad de identificar la causa que motiva esta decisión, pero además esta decisión es transitorias. Es decir, mientras dure la pandemia, ¿correcto? Mientras dure la pandemia. Superada la pandemia, se entiende de que regresamos a un estado normal. Eso es lo que se entiende, ¿no? Entonces, esta resolución ministerial 421-2020, MINSA, fue emitida en ese contexto. Y precisamente se va a sustentar sobre la base del artículo 9 del decreto de urgencia 016-2020. Ustedes saben que el decreto de urgencia 016-2020 fue una norma emitida en un periodo de interregno. ¿Qué significa el periodo de interregno? Es decir, cuando se cierra el Congreso. Recuerden, viene el gobierno de Vizcarra, plantea el cierre del Congreso, se cierra el Congreso y hay un periodo en el cual el Congreso deja de funcionar y solo funcionaba la comisión permanente. A ese periodo se llama periodo de interregno, ¿correcto? Es decir, de que el Ejecutivo toma decisiones legislativas a través de una fórmula jurídica. ¿Cuál es esa fórmula jurídica? El decreto de urgencia, ¿correcto? El decreto de urgencia. Pero la norma dice, instalado el Congreso, todas estas normas que se emiten son sujetas a control. Es decir, el nuevo Congreso que se instaló somete a control de todas estas normas, de todo el decreto de urgencia. Y entre ellos, el decreto de urgencia 016-2020, que el Congreso de la República en muchos extremos lo derogó, ¿correcto? Lo derogó. ¿Por qué? Porque esta norma, el decreto de urgencia 016, es un decreto que ha generado muchos conflictos, no solo los ha afectado a ustedes, les ha afectado a los obreros municipales, les ha afectado a todo el personal que ha estado o que está dentro de la administración pública, porque sus decisiones o los criterios que se aplican en este decreto de urgencia afectaban los derechos de los trabajadores como lo está afectando a ustedes. Pero en el extremo que los afecta a ustedes, no se ha debatido, no se ha declarado su ilegalidad. Entonces, por lo tanto, ahí está el problema. Y la resolución ministerial 421-2020 tampoco se ha declarado su nulidad y tampoco ha sido derogada. Y ustedes saben que, de acuerdo a lo que establece nuestro ordenamiento jurídico, un acto administrativo como este, que es una resolución ministerial, solo puede ser modificada por otra resolución ministerial o en su defecto puede ser anulada o derogada por otra resolución ministerial. Mientras esta no sea derogada, sigue en vigencia, ¿correcto? Y por lo tanto, la resolución ministerial 421-2020 sigue vigente, que debió derogarse o debió anularse porque era una norma que se emitió en el marco de la pandemia y por lo tanto estaba sujeta a determinadas condiciones y excepcionalidades. La pregunta, ¿por qué no se hizo? Ya, esa es otra discusión. Pero hay que tomar en consideración de que esta norma fue emitida en el 2020, 21, 22, 23, 24, o sea, estamos a puerta de cumplir 5 años de vigencia. Entonces, por lo tanto, ahí está el problema, o sea, un problema de formalidad. No podríamos recurrir a los procedimientos administrativos regulares porque ya superamos el plazo, ¿correcto? Sin embargo, nosotros hemos utilizado una fórmula que se conoce como la nulidad de oficio.
¿Cuándo estamos frente a una nulidad de oficio? Cuando la propia autoridad evalúa que la nulidad de oficio puede hacerse de parte, o la propia autoridad puede evaluar si esa norma vulnera la ley o no lo vulnera, ¿correcto? O en su efecto, aquella parte que es afectada, que en este caso ustedes, estarían solicitando a la autoridad que lo emitió, ¿no? Evalúe, analice y determine de oficio su nulidad. Eso es lo que hemos solicitado, la nulidad de oficio. ¿Eso es posible? Sí. Eso lo establece la ley 27444. Entonces nosotros hemos recurrido a esa fórmula. Ya no podríamos presentar recursos de apelación o buscar otra fórmula porque, como le digo, ya ha sido hace 5 años. Entonces estamos solicitando la nulidad de oficio. Pero antes de llegar a la parte procesal, explicarle más o menos en qué nos afecta esta resolución y en qué nos afecta el artículo 9 del decreto de urgencia 016/2020. ¿Qué plantean estas normas? Plantean una homologación, una homologación de actividades, ¿no? La norma pretende o busca, o ya lo ejecutaron porque ya se ejecutó, se implementó. ¿Cuál es esta implementación? Es buscar la homologación del personal técnico administrativo con el personal técnico asistencial. Cuando hablamos de homologación, entendemos que están en el mismo nivel, entendemos que hacen las mismas funciones, las mismas actividades, ¿no? Es decir, personal técnico administrativo, ya a través de esta norma se permite ingresan a ser personal técnico asistencial, a ser parte de lo que la norma, que es la ley 25333 y la ley 28561, que regula el trabajo de los profesionales técnicos asistenciales, donde establece un conjunto de requisitos, un conjunto de procedimientos, y uno de los requisitos que exige la ley es tener título profesional no universitario. ¿Qué significa título profesional no universitario? Que sea de un instituto superior, ¿correcto? O sea, lo primero que había que acreditar es esa condición, ¿no? La condición de trabajador asistencial, o en todo caso, estar capacitado para ejercer funciones asistenciales. Y eso implica, obviamente, tener un documento que es un título profesional no universitario otorgado por una institución debidamente certificada y reconocida. Eso es lo que dice la norma. Sin embargo, cuando plantean la homologación entre los trabajadores técnicos administrativos, o sea, siguen siendo técnicos administrativos, ¿correcto? Y pretenden homologarlo a los técnicos profesionales asistenciales, pretendiendo hacer creer o pretendiendo darle el mismo nivel y reconocerle las mismas funciones, implica ya una dificultad. ¿Por qué? Porque los técnicos administrativos tienen otra formación, otro perfil profesional, y además no están obligados a sustentar su capacidad profesional. O sea, no te exige título profesional, universitario y no universitario. Dice que un técnico administrativo puede ser, por ejemplo, un estudiante universitario, una persona con estudios universitarios no concluidos, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, un estudiante de Derecho, puede ser un estudiante de Administración, puede ser un estudiante de Contabilidad, de Economía, etc. Porque va a desarrollar solo actividades administrativas. Eso no quiere decir que las actividades administrativas no sean importantes, porque hay que cumplir formalidades, procedimientos. Obviamente hay que tener cierto manejo, por lo menos en los niveles administrativos. Sin embargo, en el desarrollo de las actividades asistenciales, ya tiene que ver con otro tipo de función, con otro tipo de actividad. Y eso está vinculado fundamentalmente a los cuidados y está vinculado fundamentalmente a garantizar, en todo caso, el buen tratamiento en el terreno de la salud de las personas. Es decir, que incluso las decisiones que podría tomar este personal técnico asistencial puede influenciar en el propio proceso de tratamiento.
lo que significa que debe tener una capacitación, debe tener capacidades debidamente reconocidas, debidamente formadas. ¿Para qué? Para poder cumplir adecuadamente su trabajo y su función. Entonces, las autoridades o quienes han tenido la responsabilidad de emitir estas normas, específicamente el decreto de urgencia 016-2020, no han analizado ese escenario. Bueno, podíamos entenderlo porque estábamos en una etapa de pandemia. No había personal asistencial, estábamos en una situación sumamente grave, sumamente excepcional, entonces por lo tanto, pues entre comillas, podría ser entendible. Pero eso ya se superó. Pero eso ya pasó. Entonces por lo tanto estamos en condiciones totalmente distintas. Estamos en una situación que ya no es excepcional, sino es una situación normal. ¿Y qué es lo que tendría que suceder? Que todo el personal administrativo que ingresó a la ley 25.333 y a la ley 28.561 como consecuencia de la aplicación del artículo 9 del decreto de urgencia 016-2020 debió regresar a su misma función de origen, porque estaba cumpliendo una función excepcional, temporal, de apoyo, de ayuda. Pero no, aquí se está pretendiendo establecer, o se ha establecido ilegalmente, de que ya estarían en su condición de nombrados, ¿no? En su condición de permanentes, en su condición de personal asistencial ya. Entonces ahí estamos en un grave problema. Y digo un grave problema, ¿por qué? Porque ya vamos a analizar ahora el tema desde el punto de vista jurídico. Esto ha sido elaborado por un decreto de urgencia, y de acuerdo a lo que dice la teoría jurídica respecto al principio de jerarquía de leyes, ¿no? Hay un principio fundamental en el derecho que es el principio de jerarquía normativa. ¿Qué dice el principio de jerarquía normativa? Primero está la Constitución, segundo está la ley y tercero están las normas administrativas, ¿correcto? La resolución ministerial 421-2020 es una norma administrativa, está abajo. Por lo tanto, una norma administrativa no puede modificar la ley y tampoco puede modificar la Constitución, o no puede irse contra la Constitución y la ley, ¿correcto? Por lo tanto, de esa perspectiva, esta resolución ministerial 421-20 sería nula, ilegal. Pero además, dentro de la ley, dentro del nivel de la ley, existen las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, existen los decretos legislativos y existen los decretos de urgencia. Si bien todas estas leyes están en el mismo nivel, sin embargo, desde el punto de vista del principio de jerarquía normativa, primero está la ley orgánica, ¿correcto? ¿Por qué la ley orgánica? Porque es una ley que tiene mayor votación. Una ley orgánica no es por votación simple, sino por una votación por mayoría absoluta. Entonces, por lo tanto, tiene mayor jerarquía, ¿correcto? Viene una ley ordinaria. ¿Por qué la ley ordinaria? Lo ve el Congreso de la República. El Congreso debate, analiza, ¿correcto? Y lo debate y por lo tanto lo promulga. Tiene un procedimiento. De ahí vienen los decretos legislativos. ¿Por qué el decreto legislativo? Porque el decreto legislativo, si bien lo da el Ejecutivo, sin embargo tiene que tener autorización del Parlamento. Es el Parlamento el que le autoriza al Ejecutivo para que legisle y emita decretos legislativos. Pero aquí estamos hablando de un decreto de urgencia. Y el decreto de urgencia dentro del marco de la ley está abajo, ¿correcto? Está en último peldaño. O sea, el decreto de urgencia no puede modificar una ley ordinaria que ha sido emitida por el Congreso de la República, como es el caso de la ley 25.333 y la ley 28.561. Tendría que haber sido modificado por otra ley de ese mismo nivel, con esas mismas características. Es decir, haber sido dado por el Congreso de la República, haber cumplido un procedimiento de aprobación y publicación de la norma para que recién lo modifique. Acá no. Acá se ha incorporado un nuevo concepto o un criterio a través de un decreto de urgencia que es una norma jurídica, si bien goza de legalidad como consecuencia de quien lo otorga, sin embargo su contenido vulnera la ley ordinaria, que en este caso sería la ley 25.333 y la ley 28.561. Entonces, por lo tanto, el decreto de urgencia 016-2020 es ilegal. Debió declararse ilegal.
Y ahí está el tema. ¿Cuánto es el plazo para interponer una demanda de inconstitucionalidad frente a una norma de esta naturaleza? Porque en este caso, respecto al decreto de urgencia 016, corresponde una demanda de inconstitucionalidad. Son 6 años. ¿Correcto? 2020, 21, 22, 23, 24, 25. O sea, estamos en el plazo de presentar una demanda de inconstitucionalidad. ¿Correcto? Pero hay un problemita con la demanda de inconstitucionalidad, que cualquiera no lo puede presentar. ¿Quién lo presenta? O un congreso, o un colegio profesional, o el Congreso, o el Ejecutivo, o el Ministerio Público, o la Defensoría del Pueblo, o 5.000 ciudadanos. Entonces, en este caso, tendríamos que recurrir a estas instituciones, a cualquiera de esas instituciones, para que presente la demanda de inconstitucionalidad, para que lo firme, ¿correcto? Porque solo ellos pueden interponer, o en su defecto, recabar 5.000 firmas, ¿correcto? Para que la CONTAP, que es una institución debidamente registrada, debidamente en todo caso reconocida por las instancias correspondientes, presenta una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto de urgencia 016 para declarar su ilegalidad a través del Tribunal Constitucional. Ahora, en la vía administrativa, nosotros hemos solicitado que se declare la nulidad de oficio de la resolución 21.421-2020, pero como es una nulidad de oficio, está sujeta a la voluntad de la autoridad que lo emitió. ¿Qué ha dicho la autoridad? Lo ha corrido traslado a la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Qué ha dicho? No. Yo no estoy facultado a pronunciarme sobre este extremo, y lo ha pasado, o lo ha corrido traslado al Consejo, a la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Qué va a decir la presidencia del Consejo de Ministros? No, yo no soy responsable porque esto es un tema estrictamente de salud, lo va a regresar al Ministerio de Salud. Ya. De acuerdo a ley, iniciado un proceso administrativo, la autoridad administrativa tiene 30 días hábiles para pronunciarse. Ya pasó los 30 días. ¿Correcto? Entonces, nosotros tendríamos que interponer una apelación ficta. ¿Por qué una apelación ficta? ¿Qué cosa es una apelación ficta? Una apelación ficta se interpone cuando la autoridad no me responde, mantiene silencio. Entonces, ¿qué hago yo? Como yo me siento afectado por su silencio, ¿qué digo? Me acojo al silencio administrativo porque voy a presumir que tú no me das la razón. Entonces, como no me das la razón, yo presumo de que lo has rechazado mi pedido. Entonces, ¿qué hago? Me voy a la instancia superior. Y en este caso, interpuesta la apelación ficta, lo que correspondería son dos cosas. Uno, la interposición de una demanda de contenciosa administrativa para que se declare la nulidad de la resolución 421-2020 y la inaplicabilidad del decreto de urgencia 016. Porque no podríamos lograr a través de un proceso judicial, no podríamos lograr su derogatoria, sino más bien su inaplicabilidad, o sea, que no se aplique, que se deje aplicar, ¿ya? O en su defecto, tendríamos que interponer una acción de amparo. Tendríamos que evaluar cuál es el procedimiento que más conviene, ¿correcto? Y que vamos a lograr el objetivo, pero en ninguno de los casos podríamos derogar el decreto de urgencia 016-2020. A lo máximo que podíamos aspirar es a su inaplicabilidad por mandato judicial. ¿Y por qué su inaplicabilidad? Porque en este caso le estaría afectando los derechos a un grupo de trabajadores como son ustedes, aquellos que cumplen los requisitos establecidos por la ley 25.333 y la ley 28.561. En consecuencia, ustedes serían afectados. Y en este caso, la autoridad competente, que sería la autoridad constitucional, ampararía nuestra demanda. Bueno, ese es el objetivo. Pero, como les decía, si queremos declarar que se derogue el decreto de urgencia 016, el camino es la vía de la demanda de inconstitucionalidad, y ya les expliqué cuál es el procedimiento. En consecuencia, como les acabo de decir, obviamente la decisión adoptada por la Autoridad Administrativa de Salud es totalmente ilegal. Por un lado, no solo vulnera el ordenamiento jurídico, por otro lado, vulnera los derechos de los trabajadores asistenciales, pero por otro lado pone en riesgo, correcto, a los propios beneficiarios del servicio de salud, porque están siendo atendidos por personal
que no cumple el perfil y por lo tanto aquí estamos frente a un problema serio. Entonces, dentro de ese punto de vista ya no es un problema de los trabajadores únicamente, ya es un problema del servicio, es un problema de salud que afecta a los ciudadanos, a las personas comunes y corrientes que obviamente hacen uso del servicio de salud. En consecuencia, y con eso termino, estamos frente a una total ilegalidad, irregularidad y por lo tanto hay que asumir su defensa para lograr su anulabilidad y su inaplicación en el caso del decreto de urgencia 016. Muy bien, por mi parte, muchas gracias y estoy sometido a las preguntas que sean necesarias. Yo quiero hacer la primera pregunta, ¿no? En el caso de que tendríamos que firmar, ¿dónde conseguimos esos padrones? ¿Quién los tiene? ¿No? Si es que también... Claro, porque podemos tomar ambas, ¿no? Ambos caminos, ¿no? Y ver también el otro camino, ¿no? Las 5.000 firmas, yo creo que sí podemos, ¿ya? Sí, a eso iba. Bueno, en el caso de tomar la decisión, yo lo que tendría que hacer es señalarles primero que ustedes hagan el acuerdo. O sea, tendrían que ustedes ir a una asamblea o a una reunión institucional donde se levante el acta que acuerdan interponer una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto de urgencia 016. Segundo, quien entrega los planillones es el Jurado Nacional de Elecciones, es la OMPE. La OMPE entrega los planillones y se va a recoger la firma. Eso por un lado. Y por otro lado, hay que preparar la demanda, ¿no? La demanda hay que prepararla. Entonces, en este caso, las planillones se solicitaría a nombre de la CONAP y se pasaría a la firma a nivel nacional, recogido, ya logrado el objetivo de las 5.000 firmas y más, ya tenemos la demanda, lo firmamos y lo tramitamos. Pero en este caso, quien entrega, en todo caso, los planillones es el Jurado Nacional de Elecciones a través de la ONU. ¿Hay alguna pregunta más, colegas? Bueno, desde la fecha que se solicita, el plazo es un año. Wow. Y además tienen que entender que el plazo máximo para presentar una demanda de inconstitucionalidad son 6 años. Ya estamos en el año quinto. No, quinto todavía. Uno por uno. Uno por uno, silencio, por favor, uno por uno. Es el próximo año. Bueno, creo que este decreto fue en el 2020, en abril 2020, abril 2021, abril 2022, abril 2023, abril 2024, o sea, estamos en el 4º año. Ya vamos para el quinto. Ya estamos más o menos, el plazo sería, si no me equivoco, 15 meses, más o menos, 15 meses. Este año le ponemos primero. Pregunta, comentario. ¿Alguna pregunta? ¿Otro comentario? En caso de que, por ejemplo, queríamos tener la opción de ¿cuál sería el trámite con el doctor? Bueno, tendríamos que ir a conversar con él. Tendré una reunión con su equipo técnico para explicar el problema. Tendríamos que proyectar la demanda. Ojo, porque, o sea, si nosotros vamos a la defensoría, porque también podemos ir a un congreso, a un colegio profesional, ¿no? Pero el colegio profesional obviamente va a cobrar. Entonces, claro, podemos ir a conversar, armar el proyecto de la demanda y entregar el proyecto. Y ellos son los que lo presentan. Ahora, en el colegio profesional, ellos van a designar quién es la defensa. O sea, yo ahí perdería la defensa. O sea, es el colegio el que decide la defensa, porque es el colegio el que va a presentar. Igual, el defensor del pueblo es el defensor, el que presenta y él designa la defensa. Colegas, sí. Claro, o sea, a ver, en el caso del defensor del pueblo, que ustedes tienen que entender que es una institución pública.
el defensor del pueblo es el titular, entonces él es el que firma la demanda. Como él es el titular de la demanda, él designa quién va a ser, y en este caso asumiría la defensa, la procuraduría de la Defensoría del Pueblo. En el caso del colegio profesional, quien va a firmar la demanda es el decano del colegio profesional. Y obviamente como titular de la demanda, él designa a su equipo de defensa. ¿Me puede entender? Nosotros presentamos el proyecto, armamos el proyecto, lo presentamos al colegio, a donde sea, ¿correcto? Pero al momento de presentarlo, nosotros ya dejamos de tener el manejo del caso. Haremos el seguimiento a través de ellos. Directamente no podríamos. Ahora, podríamos incorporarnos a una figura que existe en el Tribunal Constitucional, que es la opinión de un experto, un yuracuya. ¿Quién es este personaje? Es aquel experto que conoce el tema y que se apersona al proceso, que opina el proceso. Solo de esa manera podríamos incorporarnos nosotros en el proceso judicial, en ese proceso de inconstitucionalidad. Doctor, en el caso nuestro que estamos llevando esta denuncia, que usted va nuevamente a hacer una operación ficta, ¿qué posibilidades tenemos de poder del decreto 20026, pero en este caso depende fundamentalmente del criterio del juez. una pregunta más? ¿Se puede llevar dos cosas a la vez, que lo vea desde la parte el juez y también lo vea el Tribunal Constitucional? ¿Puede llevarse ambas cosas de mano o solo uno? Bueno, son situaciones distintas. Una es contra la resolución ministerial y la otra es contra el decreto de urgencia. Adelante, colega. Pregunta. Alcanza, no, no llega. A ver, buenas tardes con todos, colegas de diferentes regiones del país. Organización del Sindicato de Profesionales Técnicos de la Subregión de Salud, Luciano Castillo Columna de Sillana. Hemos escuchado con atención la ponencia del asesor legal, muy ilustrativa, muy académicamente buena, y tengo una inquietud, doctor. Tengo una inquietud. En el caso de lograr, por cualquiera de los procedimientos, la anulación o derogación del decreto de urgencia y en consecuencia de la resolución ministerial, ¿no? La 421, ¿qué pasaría con el personal que ha sido incorporado valiéndose de esta norma legal? Me refiero a los administrativos que están ahora, ¿no? Como tal. Quizás parezca irrelevante para nosotros, pero igual son situaciones que puede ser de repente esa limitación de los decisores en su momento. ¿Y qué pasaría con eso desde el punto de vista jurídico? Queremos un alcance. Bueno, en este caso, quien ha tomado la decisión es el empleador, ¿no? Es la institución la que ha tomado la decisión de incorporarlo. Ahora los trabajadores también serían víctimas de esa situación, porque ahora le han cambiado de régimen, le han cambiado de condiciones laborales. Sin embargo, ese proceso de cambio no es concordante con lo que establece el ordenamiento jurídico. Entonces, por lo tanto, también estarían siendo vulnerados. Ahora, es evidente que logra la nulidad ya de todo estas normas, es evidente que va a tener repercusión sobre ellos, ¿correcto? Y es probable que ellos inicien también acciones judiciales contra el ministerio o las autoridades competentes, porque, o sea, es el empleador el que finalmente ha promovido. Aquí no tiene que ver los trabajadores, sino es el empleador. Pero el empleador debió establecer condiciones claras y
correctas. Y en este caso, quien ha incurrido en la ilegalidad es el empleador, es la institución. Por lo menos eso es la apreciación que yo tengo. Ahora, ¿ellos regresarían a su puesto anterior? Esa es la pregunta. Creo que por ahí va la pregunta. Bueno, yo me temo que en el derecho laboral hay un principio fundamental, que es el principio de progresividad. Ya, si mis condiciones de trabajo de hoy día se han modificado, tienen que modificarse para mejorar. Si las condiciones de ellos, de esas condiciones cambiaron, ya han mejorado, ellos alcanzan ese derecho. Una preparación para ser asistencial, ¿de qué manera le vas a preparar a una persona administrativa? Por eso, salvo que se retrotraiga hasta el día antes de la publicación de la resolución. Porque el problema es que estamos frente a una resolución que tiene 4 años de vigencia. ¿Me entiendes? Entonces, claro, lo que nosotros tendríamos que plantear es que se retrotraiga hasta un día anterior a la publicación. Si logramos que se retrotraiga, obviamente todo eso sería nulo. ¿Me entender? Todo eso sería nulo. Así es. Así es. Colega, por favor, una vez, usted quede con la pregunta, láncela al doctor, aprovechemos, por favor. Sí. Una pregunta. Si se logra hacer la inaplicación de estos decretos, ¿podría hacerse paralelo a ello la nulidad de todos los decretos y la resolución? Por favor, su pregunta es, ¿no? Ya, disculpa, o sea, si de repente se logra hacer, por ejemplo, la inaplicabilidad, ¿no?, de la 016, posterior a ello se puede, o seguido a ello, se puede hacer la nulidad también. Bueno, en el proceso administrativo nosotros hemos solicitado la nulidad de oficio del 421, la resolución 421, pero además la inaplicabilidad del decreto de urgencia 016. La inaplicabilidad hay que precisarlo. No necesariamente es retroactivo. La inaplicabilidad es de aquí para adelante. Ojo, ahí está el problema. Es de aquí para adelante. Lo que anula, lo que declara la ilegalidad de la norma sería el proceso de demanda de inconstitucionalidad. Eso es el que anula. O sea, anula sus efectos jurídicos. ¿Me puedo entender? Pero en el caso de una demanda de inaplicabilidad, no, es a partir del momento en adelante. Doctor, ¿cuál es? ¿Qué nos debemos a ver, ustedes tienen que entender que es una norma que tiene 4 años con vigencia, lo que significa que genera efectos jurídicos. 1. Y 2, que frente a la resolución ministerial 421 no podemos presentar recursos impugnatorios, porque lo correcto hubiese sido presentar un recurso impugnatorio para anularlo. No se pudo. Estamos solicitando la nulidad de oficio, y la nulidad de oficio depende de la autoridad, ¿correcto? Y la autoridad puede decirlo de claro, como lo va a decir. Entonces, como va a decir eso, nosotros recurrimos al juez, y al juez le decimos: señor juez, ordene que se declare la nulidad de esta resolución, porque el decreto de urgencia 016 es ilegal, y por lo tanto solicitamos que se inaplique también el decreto 016, ¿correcto? Muy bien. La pregunta es: ¿desde cuándo genera sus efectos? Desde el momento que se emite la sentencia. No es retroactiva, sino de ahí para adelante. Ese es el tema. En el caso de la demanda de inconstitucionalidad, declara la nulidad, correcto, la ilegalidad, y lo retrotrae. Ya, pero tienen que entender que tienen que cumplir procedimientos, y que no es un procedimiento sencillo, es un procedimiento complicado, porque hay que ir al Jurado Nacional de Elecciones,
Es todo un procedimiento. Que hay que hacer, y recoger las firmas, y hay que, o sea, hay todo un conjunto de acciones que hay que hacer. La palabra. En caso de que el Congreso lo derogue, pues. Colegas, Al- colegas, yo he entendido de que definitivamente el decreto de urgencia del 016-2020 vulnera el derecho de los profesionales técnicos asistenciales. Lo que nosotros no nos debemos preocupar, ¿qué va a pasar con los que ya fueron nombrados en aplicación de esa ley? ¿O qué va a pasar con ellos? No. Lo que tenemos que pensar es, esa ley se debe a... Pero tenemos que defender el derecho de los trabajadores, profesionales técnicos, asistenciales, integrados del Instituto Superior Tecnológico. Ese es nuestro objetivo. ¿Qué nos importa? Ya los nombraron, porque el Ministerio tiene la culpa, no los establecimientos de salud. Cuando hay una ley, ellos aprovecharon. Pero si se quedan como están, como técnicos asistenciales, el problema de los trabajadores y del empleador. En este caso, nosotros tenemos que luchar a dejarse en efecto esa ley que vulnera el derecho de todos los profesionales técnicos asistenciales. Eso entiendo yo. Entonces, a él tenemos que encaminar. Muchas gracias, señor. Eso, Albert. El doctor tiene audiencia, pero aquí hay una cosa que me preocupa, doctor. Para poder establecer la demanda de inconstitucionalidad, ¿necesitamos una nueva asamblea, un nuevo congreso específicamente para eso? Sí. Bueno, lo que tienen que hacer en primer lugar es acordarlo. O sea, una demanda de esa naturaleza no puede ser un acuerdo de secretaría. Albert. Dile antes que se vaya. Doctor, antes que se retire, lo comprendemos que tiene audiencia, sí, pero acá hay un punto que también quisiéramos saber. En este caso, por ejemplo, para poder derogar esta resolución, también podría El Congreso. agarrar los medios del Congreso. Un proyecto de ley. Claro, o sea, el Congreso ha derogado extremos de esta ley, de este decreto de urgencia lo ha derogado a algunos extremos. Lo que yo hacer es derogarlo todo, pero no lo derogaron todo, porque como ustedes comprenderán, también hay ciertos intereses. Uno, dos, claro que pueden promover una iniciativa legislativa para que derogue la totalidad de la ley. Correcto, este decreto de urgencia, derogue la totalidad. Pero ojo, pero es a partir de la promulgación de la ley para adelante. Correcto. Ya, entonces, claro, creo que sí. Bueno, doctor, muchas gracias. Le agradece, de verdad. Doctor, a ver, el doctor nos está invitando, ya lo voy a escuchar de posición, ya lo que no conoce ya lo conoce. El doctor Juan Baje, que es nuestro asesor legal de la CONTAP, nos está invitando, ¿no es cierto? Por favor, doctor, usted mismo. A ver, hoy día estamos inaugurando, así como ustedes, el Congreso Anual sobre Derecho del Trabajo. Empezamos a las 6 de la tarde, vamos a discutir varios temas entre hoy día y mañana. Bueno, le hemos invitado a la CONTAP para que en todo caso participe, no solo como asistente, sino además explique cuál es la dificultad que ustedes tienen para que los demás conozcan, o los participantes conozcan y se convierta ya no en un problema de los trabajadores asistenciales, sino también en un problema de la política laboral, porque forma parte de la política laboral. Claro, entonces, y forma parte además no solo de la política laboral, sino de la precariedad de las relaciones laborales. Así es. Entonces estamos discutiendo estos temas y están invitados. Sería bueno que armen una delegación, participen en este evento y ustedes en todo caso
Lima, Uruguay 335. ¿Dónde se ubica eso? Está en Wilson, Uruguay, por